Bueno, tradicionalmente las mujeres nos hemos acostumbrado, o muchas han creído que aguantan dolores menstruales, bueno, es lo que nos toca. Pero cuando hablamos de endometriosis, no tenemos clara las complicaciones que esto puede traer. Así que Carlos Valdelomar, el doctor, viene hoy justamente a profundizar sobre este Así es, tema. Patricia. Doctor, un placer tenerlo aquí. Buenos Buenos días, días. Patricia. Doctor, ¿en qué momento, y empecemos con lo que comentaba, de la regla abundante o con dolor, es el momento en que debemos de preocuparnos y no dejar pasar como si fuera algo natural? Ok. Es interesante que las mujeres sepan que hay dos tipos de dolor menstrual. Se conoce médicamente como dismenorrea. Hay una que es primaria y otra que es secundaria. La primaria, el dolor menstrual primario, para ser un poco más sencillo, como lo dice, es el dolor menstrual que se inició desde las primeras menstruaciones. Entonces, usualmente ya son causas básicas del origen del ciclo menstrual de la mujer. Pero aquella muchacha que inició sus ciclos menstruales normales y que en un momento, en una etapa de su vida, qué sé yo, 4, 5 años después o 3 años después, empezó con dolores menstruales que antes no tenía. Entonces, esa es la mujer que tenemos que investigar por qué se inició ese dolor. Hay que buscar una causa orgánica, pélvica, y entre ellas, pues, la endometriosis, que es una enfermedad muy importante, que es muy subdiagnosticada, que significa que no se diagnostica a tiempo, que se deja pasar, que se cree que el dolor menstrual o las molestias pélvicas son normales, y cuando ya esta mujer consulta, pues ya a veces no hay nada mucho que hacer porque es avanzada y tal vez le pueda impedir conseguir. Ahora, los rangos de edad, ¿en qué momento las mujeres empezamos a padecer de endometriosis? Se habla que son las más jóvenes. Igual, usualmente son mujeres jóvenes, digamos, puede ser a partir por poner un ejemplo, tal vez como unos 17, 18 años en adelante, sí, tomando en cuenta que su primera menstruación fue a los 12 o 13 años y que esta enfermedad empieza a manifestarla un poco de años más tarde, ¿verdad? Porque inician sus ciclos normales sin dolor y posteriormente es que inician el dolor menstrual, cuando ya la enfermedad empieza a producir alteraciones en la pelvis. Doctor, si hacemos un repaso de las señales que eventualmente podrían dar, ¿cuáles son? La endometriosis hay dos características que son importantes de ella. Uno es el dolor menstrual severo. Entonces, igual, todas las mujeres saben que la menstruación es una etapa en que tal vez a algunas no les molesta, pero hay otras que siempre van a sentir un cierto disconfort, o sea, Sí. van a saber que no son iguales al resto de los días. Tal vez un par de molestias, de calambres leves, pero aquella mujer que ocupa inyectarse todos los meses para aliviar el dolor menstrual, que ocupa ausentarse de su trabajo, o muchachas que ocupan ausentarse de su universidad, o niñas del colegio, eso no es normal. Entonces, eso es un dolor. El otro es el dolor pélvico, digamos, el dolor en la parte baja del abdomen, constante, digamos, que es ¿En la constante. regla o fuera durante todo el mes? Exacto, durante todo el mes. O sea, Entonces, puede doler durante puede todo el doler mes. durante todo el mes. Entonces, ese dolor pélvico, que hay doctores, ¿qué pasa con un dolor? Sí. Que ellas dicen, es que el ovario me duele siempre, siempre, siempre. Pero eso es en la ovulación, no, entonces es un dolor que es característico en cualquier etapa del mes, ¿verdad? Entonces, digamos, el dolor durante la menstruación, el dolor en el bajo vientre, que puede ser en cualquier semana o día del ciclo menstrual, ¿verdad? Otras mujeres pueden manifestar las famosas colitis, o intestino irritable durante su periodo menstrual. O estas mujeres a veces que padecen mucho de colitis también, hay que investigarles una causa ¿Cuál es la verdadera ginecológica, causa? exactamente, Exacto, antes ajá. de decir, no, es colitis o síndrome irritable. ¿Podemos confundir ese dolor? Es correcto, se puede confundir. Entonces, es que padezco de colitis, 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 y resulta que la famosa colitis tal vez era la endometriosis que alteró su Ahora, entorno doctor, pélvico. por ejemplo, usted cuando habla de dolor, porque en los tres casos hemos visto dolor, 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 sí. dolor, ¿verdad? Ya sea solo en ciclo o durante todo el mes. Pero hay muchas mujeres que lo que hacen es, bueno, tomar antiinflamatorios, usted decía que inyectarse también. ¿Qué pasa si no ponemos cartas en el asunto? Y efectivamente, por años lo que hacemos es medicarnos y medicarnos. ¿Qué podría pasar? Ok, si es una muchacha que empezó con sus problemas y siempre se acostumbró a que a mi mamá le dolió, a mi abuela le dolió, entonces la inyectan, toma antiinflamatoria, falta un día a la escuela, falta un día al trabajo. Y uno Perfecto. generalmente dice, yo fui la que me tocó que me duela, Es ¿verdad? correcto, exacto. Se casó, digamos, planificó inicialmente porque no quería tener niños y resulta que ya después de un par de años deja las pastillas y empiezan a concebir, pasa un año, 2 años, 3 años y se dan cuenta de que no ha sido fácil. Entonces cuando consultan, entonces ellas van a manifestar, es que siempre me ha dolido, es que siempre he tenido dolor menstrual, sangrados abundantes, padecía de colitis o molestias para orinar o molestias para defecar y resulta
que ya lo que es un caso avanzado de endometriosis que tal vez a ella le va a costar un poco concebir naturalmente y va a tener que buscar otras alternativas. Es que lo que nos queda claro es que la endometriosis generalmente, no todos, pero muchos casos se llegan cuando ya aparecen otros dolores, otros padecimientos Otro u otras padecimiento, enfermedades. es correcto. ¿Qué enfermedades podrían eventualmente causar o ser las consecuencias de la endometriosis, doctor? Bueno, digamos, la consecuencia, así como desde el punto de vista ginecológico, es la infertilidad. Entonces, la infertilidad está muy asociada a la endometriosis, ¿verdad? Eso por múltiples factores, ya sean inmunológicos o factores de adherencias que se van produciendo en la pelvis, que va a dañar las trompas, la superficie de los ovarios para impedir que se haga una ovulación correcta, ¿verdad? Y también hay estudios pues, que hablan que en realidad la causa de la endometriosis no la desconocemos. Sí hablan de que puede ser por diferentes razones, son como unas teorías, pero no hay una que diga, sí, eso se le dio porque usted... Por la endometriosis. Exacto. Entonces, digamos, supuestamente hay una teoría que involucra el sistema inmunológico. Entonces, se ha visto que a veces que hay mujeres que padecen también de otras enfermedades inmunológicas, como fibromialgia o tal vez que padezcan de artritis fatiga crónica, una artritis reumatoidea, algunos casos de pacientes con lupus, también son muchachas que también manifiestan a veces problemas de endometriosis, ¿verdad? Entonces ahí también eso hace pensar en una causa del sistema inmune o sistema de defensa de la mujer que se asocia a esa enfermedad. O sea, que eventualmente podría estar asociado. Podría estar asociado, sí, sí se ha visto que hay asociaciones. ¿Qué pasa con el cáncer, por ejemplo? Porque muchas mujeres piensan que una endometriosis podría complicarse en un cáncer de cervix, por ejemplo. La endometriosis en realidad es una enfermedad pélvica benigna, que tiene un comportamiento invasor, sí, como el del cáncer, pero es benigno, pero es benigna. Es correcto. Pero usualmente, o sea que no hay ninguna asociación entre el cáncer de cervix y la endometriosis, porque usualmente el cáncer de cervix está más asociado al comportamiento sexual de la mujer o de la pareja, porque se ha dicho que el cáncer de cervix es el único cáncer asociado a una enfermedad de transmisión sexual porque es producido en su mayor parte por el virus del papiloma humano. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, porque una amiga televidente nos pregunta, yo sangro 10 días seguidos en cada regla? Son muchos días. Son muchos días, sí. Usualmente la menstruación debe ir de 2 a 7 días. Eso es lo que debería de ser. Lo normal, sí. Ahora, ¿cómo ella pregunta? Y esta pregunta podría ser reiterada para todas las que estamos oyendo esta conversación. ¿Qué debería hacer yo para saber si tengo endometriosis? ¿Hay alguna clase de examen que me pueda decir, bueno, usted tiene endometriosis y temprano, ¿verdad? Antes de llegar a una consecuencia. Bueno, si la paciente manifiesta algún tipo de molestia, incomodidad pélvica, sea dolor pélvico, dolor menstrual, sensación de colitis, molestias para orinar inespecíficas que no sean asociadas a una infección urinaria ni que sean asociadas a una famosa cistitis, sino que son, hoy me molestó, pasado mañana sí, hoy no, entonces no es como muy seguido. Molestias para defecaciones dolorosas, no estreñimiento, ¿verdad? No asociado a estreñimiento, pero sino molestias al defecar, pero que no se asocia al estreñimiento. Son cosas que la mujer debe como advertirle, ¿verdad? Y consultar a su médico tempranamente. No hay ningún examen así, digamos, que te damos un examen de sangre o que un ultrasonido pélvico para decir tiene endometriosis, porque la endometriosis usualmente a veces puede producir quistes y esto sí lo vamos a ver por ultrasonido, pero a veces no. Entonces la única forma, cuando ya tenemos la paciente que sospechamos que puede tener una endometriosis, es hacer una laparoscopia diagnóstica, ¿verdad? Que consiste en bajo anestesia, en sala de operaciones, introducir una especie de cámara con fibra óptica que va a través un poquito más abajo del ombligo y explorar internamente toda la superficie de la pelvis, la superficie del útero, la superficie de los ovarios, de las trompas, y ahí sí podemos saber el diagnóstico ya exacto de la endometriosis. O sea, no es tan sencillo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Ahora, doctor, tenemos otra amiga televidente, 34 años apenas, y a ella le tuvieron que hacer una esterectomía a propósito o a causa de una endometriosis, me imagino, galopante, ¿verdad? Sí, la cirugía, digamos, hay tratamientos médicos. Y ya no puede tener hijos, digamos. Ya no puede tener hijos, correcto. Pero hay un nivel en el momento en que la endometriosis es tan severa que hay que operar. Entonces es una cirugía muy complicada, ¿verdad? Porque la endometriosis, como decíamos, es una enfermedad que es invasiva, produce adherencias, ¿verdad? Y agarra todo lo que es el útero, ovario, trompas, agarra intestino, agarra vejiga y hace como una especie de una sola pelota. Entonces hay que entrar con mucho cuidado, con una preparación previa de la paciente, intestinal, porque hay que liberar todo. ¿Qué es lo que se hace? Limpiar todas esas adherencias. Exacto, digamos que, para quitar un poquito de esto aquí, ¿verdad?
Voy a quitar esto. Sí, Eso es un claro. ovario y la trompa, ¿verdad? Pero aquí Ujú. quitemos esta parte de aquí, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos aquí que el endometrio usualmente es esto rosadito, Ajá. que es lo que produce la menstruación cada mes, ¿verdad? Y si no Ok. hay menstruación, esto se prepara para recibir a un bebé. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Este tejido debe existir solamente en esa parte interna del útero, pero por razones que se desconocen exactamente, hay varias teorías, pero no sabemos la exacta, este Ujú. tejido se va a implantar en diferentes partes de la pelvis, entonces Ese puede es el ser tejido que causa, digamos, o sea, la el endometriosis, endometrio, que se va a exactamente. otros Que se va. Ese lados. endometrio viene aquí y viaja y se implanta aquí entre la vejiga y el útero, en el fondo del útero, aquí entre la vejiga y el recto, Ujú. entre Espérese que no estoy viendo porque me está tapando su ok, mano. Ah, ok, perdón, aquí ahí, ajá, entre excelente. la Ahí. trompa y el ovario, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si hay mucha endometriosis, esto empieza, todos los órganos de aquí empiezan a pegarse. Estos espacios que se ven aquí, esos Sí, espacios los espacios desaparecen, vacíos se desaparecen, apelotan, se apelota digamos, con todo. esa Es endometriosis. correcto. Entonces, cuando se hace la Es como una cirugía, masa. es como una masa, es correcto. Cuando se hace esa cirugía, Ujú. entonces hay un riesgo grandísimo de que el cirujano perfore el recto, perfore el Híjole, o sea, no es intestino, tan dañe la sencillo. vejiga. Sí, es una cirugía bastante complicada por el Ahora, tipo de adherencia que se produce. cuando se decide ya una cirugía es porque está bastante avanzada Porque está bastante avanzada, porque el nivel de dolor de la mujer ya es y molesto, no tiene calidad de vida. Aparte de eso, es una enfermedad que también causa mucha alteración en el estado de ánimo, ¿verdad? Porque no es fácil para una mujer vivir con un dolor constante. constante y su frustración de no ser madre, su Eso le iba a frustración, preguntar, la bueno, esterilidad molestia para tener relaciones sexuales también produce dolor a también. las relaciones. Entonces, su frustración de no llevar ¿Y una eso vida por qué? Porque pareja la masa, digamos, también influye en todo el es tracto correcto. nuestro. Si hay tejidos, perdón, si hay tejidos en O esta sea, parte de donde, acá, cuando el ajá. pene penetra, esa cicatriz que se produce internamente de la endometriosis va a producir dolor. Ahora, ¿qué pasa además si el dolor y la hinchazón se le suman un dolor, un color negruzco a la menstruación, digamos? ¿Eso está bien o no? Usualmente la menstruación, hay que ver las causas, a veces son por Ujú. causa, cuando hay mucha menstruación de color negra, hay que ver si hay algún tipo de deficiencia hormonal o si la mujer está tomando algún tipo de anticonceptivo hormonal oral o inyectado, entonces eso hace que la menstruación sea de ese color. Ahora, doctor, retomando un poquito antes de terminar con el tema de la otra pregunta, el hecho de la endometriosis tremenda que tenía nuestra amiga allá en casa y donde le hacen la histerectomía, la infertilidad viene por la endometriosis, o sea, ya tenía problemas de esterilidad o ya se termina digamos, o ya queda infértil por la histerectomía, que me Sí, quedó patinando esa la situación. endometriosis por sí sola sí produce Esterilidad, infertilidad, infertilidad, ok, exacto, sí. produce. Y ya cuando una mujer se opera y le quitamos el útero y los ovarios, ya es totalmente estéril porque no posee órganos ginecológicos para poder reproducirse. Hay otro caso también de otra amiga que dice que tiene 8 meses de tener una regla loca, ¿verdad? Me imagino que totalmente irregular en todos los sentidos. Y lo que le han dicho es que tiene el útero invertido. ¿Eso va directamente No, relacionado, doctor? usualmente el útero invertido es una posición, existen tres posiciones, ¿verdad? Que es, digamos, la anterior, que es como la más común, la más usual, Ujú. la intermedia y la del útero invertido o retroversión. Usualmente esto es como una presentación, en realidad No causa los no efectos en la causa menstruación. efectos menstruales ni para concebir, ni para que sea parto vaginal o parto por cesárea. Ya cuando esta inversión o retroversión es muy severa, entonces ahí sí puede tal vez ocasionar un poco de dolor pélvico o dolor lumbar. Pero en realidad ya tendría que ser un caso de inversión muy severo. A propósito de lo que usted comentaba ahora al principio de esta conversación, nos escribe otra amiga que dice que a ella le detectaron o se dieron cuenta que tenía la endometriosis Endometriosis. precisamente en una cesárea de emergencia y que más bien el comentario de su doctor fue, bueno, qué bendición, esto es un milagro porque pudo no haberse dado el parto, Es ¿verdad? correcto, sí. Pero y le dijeron que mejor ya no se embarazara. No, en realidad, pues eso va ya, es algo más personal. Uno sí ha visto casos donde, pues yo tuve una paciente que llegó y tenía unos quistes de endometriosis en ambos ovarios, de casi más o menos entre 5 a 7 centímetros, Wow. y se mandó ya es un caso que es quirúrgico, ¿verdad? La mandamos a operar, y resulta que en el transcurso que hacía sus vueltas en la caja, pues esperaba su cita, ella quedó embarazada
No sabemos cómo, pero quedó embarazada y Bueno, tuvo ese embarazo a término. Entonces, eso ya es algo personal. sí, O sea, claro. eso, digamos, si la Y mujer quiere cada seguir caso es criando aislado, familia, sí, claro. puede seguir intentándolo. Ok. Ahora, tenemos otra amiga también que nos escribe, pero a causa de su hija. Dice que tiene una chiquilla, adolescente, muy chiquilla, que tiene unas reglas, pero con un dolor horroroso que, como usted decía, se descompone y se viene redonda, ¿verdad? En este caso, ¿qué debería de hacer? ¿Puede ir relacionado con una endometriosis tan joven o qué exámenes podrían eventualmente hacerse? Usualmente si este dolor menstrual y como lo manifiesta la señora es desde el principio, Sí. muy difícilmente va a ser endometriosis, ¿verdad? Eso se debe a como a una alteración que hay a nivel de ciertas sustancias que producimos nosotros y que hace que las contracciones uterinas durante la menstruación sean muy dolorosas. Entonces hay un balance entre esas sustancias. Hay una que hace que la contracción y hay otra que mantiene que esa contracción no sea tan fuerte. Entonces, cuando no hay un balance entre ellas dos, Ahí viene el dolor. ahí viene el dolor. Terrible. Entonces, usualmente con esa niña podemos intentar primero manejarla con antiinflamatorios, ¿verdad? Para bloquear esa sustancia que produce el dolor y ver cómo responde. Si nosotros vemos que con los antiinflamatorios no responde, usamos de luego anticonceptivos orales, que también nos ayudan muchísimo. Si vemos que en el transcurso de 6 meses a 12 meses no hay ninguna mejoría, entonces lo mejor es hacerle una laparoscopia diagnóstica para ver la causa o descartar la endometriosis en esa niña, ¿verdad? Ahora, eso verdaderamente por todos los comentarios ahí en nuestras redes, doctor, es como un común denominador que haya mucha muchacha joven padeciendo tanto en las menstruaciones. Sí, ¿Eso es y tan común así? es muy común. O sea, usualmente en Estados Unidos hablan de que diagnostican más o menos como 200 casos por año de endometriosis y que entre el 8 a 10% de las mujeres padecen de endometriosis. Wow, bastante Entonces, alto. como le digo, es una enfermedad que no se diagnostica a tiempo, ¿verdad? Porque se cree que la menstruación tiene que doler, que la menstruación tiene que descomponer la mujer, que hace falta que hace que ausente de sus labores. Sí, claro, no, Entonces, es una cuestión que no se diagnostica a tiempo, que no se da la importancia que tiene que ser, que tal vez consultan, pero el médico tal vez en ese momento no piensa en ese diagnóstico de primera opción, sino que piensa tal vez como sí, te mando esto para que te quite el dolor, te mando lo otro para el dolor, pero no está pensando en la causa básica, ¿verdad? Claro. De En lo que ese- está propiciando todo eso. exactamente. Ahora, ¿qué pasa, por Hay que ejemplo? investigar más cuando hay un dolor menstrual. Hay que ir a fondo. ¿Qué pasa? Bueno, y esto es ya un testimonio, porque otra amiga nos dice, bueno, yo padecí de dolores toda mi vida, me los aguanté, tomé antiinflamatorios y ahí me la jugué. Pero parece ser que luego empezó a tener problemas de riñones y parece que tuvieron alguna causa con respecto a eso, algún enlace con esto. ¿Puede ser que nos afecte otros órganos, doctor? Sí, puede afectar. Aparte de todo, la pelvis, la pelvis para que la mujer se ubique es la parte baja del abdomen. La pelvis, Va, aquí. de donde está, exacto, Ajá, en ajá. la pura parte baja del Sí, abdomen. sí. Y lo que llaman los famosos dolores de ovarios. Esa es la zona ¿A pélvica. dónde? Aquí. Exactamente, toda el área Todo pélvica. es- Ahí, exacto. Bueno, los ovarios duelen, porque siempre uno No, es popularmente que uno exacto. dice me Sí, duelen no, los ovarios no duelen, ¿verdad? Pero es la zona, es digamos. la zona. Ok. Pero cuando una mujer me dice me duelen los ovarios, yo sé ya, Ubica yo me directa, ubico claro. y ya yo sé qué es lo que tengo que buscar como la causa. Claro. Entonces, en vez de decirle, vea señora, los ovarios no duelen, o sea, no, ya ese dolor que ella me refiere, ya yo estoy ubicado anatómicamente. Entonces, esa endometriosis puede subir, ¿verdad? Puede afectar riñones, puede afectar los ureteros, ¿verdad? Wow. Puede afectar superficies más altas en el abdomen. O sea, irse hacia el abdomen, Exacto, digamos. incluso se ha encontrado endometriosis a nivel rectal, digamos, dentro del colon. Entonces hay mujeres que cuando tienen menstruaciones tienen deposiciones con sangre. También se ha encontrado en pulmón, tejido endometrial. Híjole, Entonces, o sea, puede subir tremendamente. Exactamente. Por eso es que la teoría de las endometriosis, hay unas que son como lógicas y después cuando se dan cuenta que aparecen en otros lugares, entonces no, aquí hay otra razón por la cual viajan estos tejidos tan largos, ¿verdad? Claro. Ahora, doctora, hay otra amiga televidente que nos dice, yo tengo dolor de parto literalmente cada mes. ¿Qué puede hacer? Porque esto no se vale. Si no, eso no es normal, ¿verdad? Un dolor tan fuerte. Como le digo, hay que consultar con su médico, con su ginecólogo, para lograr qué opciones de diagnóstico tienen para ella. Y sí hay opciones para quitar esos dolores. Sí, hay opciones, claro. Lo importante es, digamos, los antiinflamatorios, los anticonceptivos hormonales orales. Hay ya tratamientos específicos para la endometriosis.
Pero lo importante es hacer el diagnóstico para estar seguro que es una endometriosis. Ahora, hay otro testimonio también de una muchacha que dice que ella padeció de dolores en las reglas, ¿verdad? Mes a mes, lo mismo que muchas nos han comentado, pero hoy por hoy está tratando de tener hijos y nada que quede embarazada. Es una mujer que muy probablemente tenga una endometriosis, ¿verdad? Entonces, ella sí hay que profundizar en los exámenes. Ahora, doctor, ¿qué pasa con hacerle las su mujeres? laparoscopía diagnóstica. Laparoscopía diagnóstica, de ahí eso sí es directo. Ok. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen tiroides, por ejemplo? Hay que cuidar, que tienen tiroides o padecen de la tiroides y también tienen endometriosis. Hay que tener un mayor cuidado. Sí, hay que aclarar un poquito, ¿verdad? Que digamos, el hecho de que una mujer tenga un hipotiroidismo o un bocio, ¿verdad? Tal vez no, pero hay una entidad que se llama la famosa tiroiditis, que esas son son enfermedades autoinmunes, se presentan mucho más en mujeres, tal vez ahí donde sí puede haber tal vez una asociación entre tiroides y endometriosis, por su origen inmunológico. Ahora, doctora, hay otro testimonio también de otra muchacha que nos escribe, que también dice que ella se operó reiteradas veces de endometriosis, no fue una ni dos, sino que fueron varias, pero del todo esto le incapacitó para tener hijos. Hay mujeres que lastimosamente no van a pasar por más de una cirugía y al final la decisión que se toma conjunta, ¿verdad? Ella con sus médicos es hacer la histerectomía, y la salpingoferectomía consiste en quitar útero y quitar ambos ovarios. Entonces a veces también es un problema un poco complejo, ¿verdad? Porque son mujeres a veces muy jóvenes, menores de 40 años, a las cuales estamos adelantando una menopausia, que de entrada tal vez no podemos brindarle una terapia de reemplazo hormonal estrogénica porque el estrógeno es el que va a favorecer la proliferación de la endometriosis. Claro. Ok. Exactamente, es una enfermedad que, digamos, el endometrio prolifera por el estrógeno. Entonces, digamos, si quedan focos, es una mujer que sí puede exactamente que lo estimule. Entonces son casos difíciles, ¿verdad? Porque ¿dónde van a estar sus molestias vasomotoras como calores, sus trastornos de ánimo menopáusicos y su acción preventiva a nivel del hueso, ¿verdad? Entonces, ahora, pero igual existen alternativas. Eso le iba a decir, doctor. Vamos a ver, ¿cómo podemos tratar esto, verdad? Si empecemos de menos a más, ¿cuáles podrían ser los primeros tratamientos antes de llegar ya a una cirugía? Los primeros tratamientos, ahora contamos con tratamientos específicos para endometriosis, un poco más accesibles. Hace un par de años atrás, tal vez 10 años atrás, existían tratamientos para endometriosis muy buenos, pero eran muy caros, ¿verdad? Y los efectos secundarios terribles. ¿Y qué son? ¿Pastillas, inyecciones? Anteriormente eran inyecciones, eran muy buenas, ¿verdad? Y lo que se usaba era, por ejemplo, temporalmente para que la mujer pudiera concebir o hacerle algún tipo de tratamiento para fertilidad, ¿verdad? Ahora pues ya hay tratamientos más accesibles con medicamentos que los usamos diariamente, son más cómodos de precios, tienen menos efectos secundarios. ¿Y eso se usan por siempre o por tiempos específicos? Usualmente lo usamos por tiempos específicos, dependiendo de cada caso y de lo que la mujer quiere. Cuando esos tratamientos no funcionan, ¿verdad? Entonces usamos ya la cirugía. Igual a veces el uso de anticonceptivos orales hormonales en forma continua, ¿verdad? Sin descanso, para mantener a la mujer en un periodo sin regla durante todo el tiempo que nosotros queramos y ella acepte. Eso ayuda mucho también a aliviar las molestias y el avance de la endometriosis. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que el panorama nos quedó clarísimo y definitivamente hay que estar checándose y no hay que padecer dolores. No hay que padecer de dolores pélvicos en ningún momento. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, muchas Patricia, gracias. Un placer. Hasta luego. Berito.